Pastores queridos, esta es su casa, buenas nuevas. Y estamos felices de tenerlos aquí. Y yo sé que ustedes van a dejar una estela de recuerdos. No, según dijo el pastor del Toro, y eso vale. Los bendigo, bienvenidos. Gracias. Saludos para todos ustedes. Qué felicidad estar en la República, uno de los países más bellos del mundo. Gente que come mangú. Y de hecho Nancy y yo hoy nos desayunamos mangú, pastor. Mangú con cebollita y 2 huevitos y salami. Eso fue la gloria de Jehová. Hemos disfrutado muchísimo y disfrutaremos el resto del tiempo que estaremos aquí con ustedes. Pues Nancy hoy cumple años de casada. Yo cumplí. No me digas que se te olvidó. Lo que pasa es que yo pensé que yo era tu esclavo. No. ¿Quién dijo? ¿Qué pasa? Pero ¿sabes qué? No. Te amo. Te amo yo también. I love you. Gloria a Jesús. Así somos para los que no nos conocen. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos más que felices de estar nuevamente aquí en República Dominicana y en la Iglesia Buenas Nuevas. Quiero reiterar el agradecimiento a los pastores, a todos los hermanos que han estado junto a nosotros por tanta deferencia. De verdad que sí, nos hemos sentido en casa. Hoy estamos celebrando 23 años y nos preguntaban antes, ¿ustedes están recién casados? Y digo, no. Lo que pasa es que el amor de nosotros comenzó antes de la fundación del mundo y hasta la eternidad. Y eso se llama matrimonios resistentes. Aquí estamos para eso. ¿Cuántos han venido con una expectativa de que Dios va a hacer grandes cosas en este tiempo? Amén. Así que ante ustedes, para mí es un privilegio no ser solamente la esposa del doctor José del Toro, es un pastor, un ministro, un hombre de Dios, al que amo y que el Señor escribió nuestra historia allá en el cielo. Sabemos que el Señor va a hacer grandes cosas aquí esta noche, mañana y también hasta el sábado y domingo, porque regresamos a Florida, al estado de la Florida, donde nosotros residimos. Con ustedes, el amor de mi vida, José del Toro. Wow. ¿Y quién no se derrite con esas palabras, no? Nancy es una mujer dinámica, una mujer muy especial. Y yo todos los días le doy gracias a Dios por ella. Hoy en Facebook yo le puse a Nancy que cada vez que yo me despierto en la mañana, al verla a ella, vuelvo a vivir. Sí, vuelvo a vivir. Pues damos gracias a Dios. De hecho, este es el 2º aniversario que pasamos en la República Dominicana. Como unos 3 años atrás estuvimos, yo creo que 5 semanas aquí trabajando, ¿verdad? 5 semanas. Y en esas 5 semanas nos cogió nuestro aniversario y la pasamos de maravilla, porque el que quiera pasar las cosas buenas, aquí es que se dan. Sí, sí, aquí es que se dan. Yo una vez le dije a Nancy, nosotros tuvimos la bendición de pastorear una congregación en Puerto Rico. La pastoreamos por 9 años y medio más o menos. Nos mudamos a Puerto Rico, estuvimos 10 años en Puerto Rico, 9 años y medio pastoreamos esa congregación. El 95% de la membresía era de la República Dominicana.
95%. Y yo, gente buenísima, gente que llegamos a amarnos, que el dominicano es especial. Sí, el dominicano es especial. Y yo le decía a Nancy, nosotros veníamos aquí a hacer algunas labores. Y yo le decía a Nancy, de verdad, que no entiendo cómo el dominicano deja su tierra. Esta es una tierra bella. Las mejores playas del mundo están aquí. Las montañas bellas, la gente amable. Este es un pueblo muy especial. Así que dele gracias a Dios por esta república, que es maravillosa. Claro, ustedes saben que Dios hizo el mundo, hizo el universo, y el primer país del mundo que hizo fue a Puerto Rico. Lo hizo pequeño porque era un modelo lo que estaba haciendo. Y después entonces hizo la República Dominicana porque le salió bien. Entonces hizo algo más grande. Así que estamos felices. Bueno, agradecemos al pastor, su esposa, al pastor Pedro Piñeiro, su señora esposa, al pastor Sánchez y su esposa, líderes de este ministerio, al liderazgo de la iglesia, pues por esta bella oportunidad que nos dan a Nancy y a mí de venir y compartir con ustedes. Creo que vamos a pasar unos días muy lindos y vamos a trabajar con esta temática que es tan necesaria hoy en el mundo. Yo le dije a Nancy, a mí me fascinaría estar abajo, no arriba. Pues porque me siento cerca de ustedes, ¿no? Pero bueno, ya estoy aquí. Desde luego Nancy me dijo algo que me hizo pensar. Nancy me dice, pero lo que pasa es que si te quedas abajo, la gente de atrás no te ven. Entonces Nancy lo que me quiso decirle es que yo no era muy alto, ¿verdad? Pero con el respeto de todos ustedes, yo creo que si me ven la cabeza, pues me ven, ¿verdad? De todos modos, aquí arriba me ven un poco mejor. Así que estamos acá. Trabajamos con un tema que es muy especial para mí y creo que para todos ustedes. Este tema es divino, matrimonios resistentes. Y me parece a mí que si algo hoy por hoy es necesario es ser resistente. La resistencia es la que nos ayuda a nosotros a poder seguir hacia adelante. El que no es resistente se rinde. Así que la resistencia es importante. Creo que este tema que ha sido escogido es esencial. Me parece que podemos comenzar con una dinámica. Primero, olvidar momentos claves en la vida es un grave error. Nunca debemos olvidar los momentos buenos, los momentos bonitos, aquellas buenas experiencias que tuvimos en el noviazgo, ¿no? Nunca debemos olvidarlas.
yo les quiero decir a ustedes que el primer día que yo vi a Nancy me enamoré de ella. De hecho, me enamoré de ella cuando me habló por teléfono. Nunca me olvido de eso. Olvidar es un error. Y yo recuerdo cuando Nancy y yo nos comunicamos. Fue bien interesante. A mí me estaba entrevistando Cristina. Cristina tenía un show internacional, se llamaba Cristina Internacional. Y me estaba entrevistando Cristina, que me entrevistó como unas 3, 4, 5 veces. Y estábamos tratando un tema muy interesante a través de Univisión, que era el programa de ella. Y cuando Nancy en Puerto Rico vio ese programa, el programa estaba grabado en Miami, Nancy llama a su mamá y le dice: mami, los conceptos de ese doctor me gustan. Y la mamá le dice: no solamente los conceptos, es bien parecido. Como al mes, estoy con don Francisco en Sábado Gigante. Había un segmento de don Francisco. Hicimos varios programas con don Francisco, inclusive fuimos a Chile con don Francisco a hacer algunos programas para Latinoamérica. Y era más o menos un mes después del show de Cristina. Y Nancy dice: mira, el doctor otra vez, parece que Dios me está hablando. Y ahí comenzó la persecución. De hecho, no le voy a dar ahora el micrófono a Nancy. El asunto es que nos conocimos. Y yo me di un viaje a Puerto Rico para ver esa joven bellísima, romántica, especial. Y me enamoré de ella. Y aquí estamos. No podemos olvidar. Y es interesante, porque a veces tenemos mente selectiva. Hay personas que se acuerdan de lo que quieren y se olvidan de lo que quieren. Y en el caso del amor no podemos tener mentes selectivas, es un grave error. Usted sabe que el cerebro humano puede contener hasta 1 trillón de piezas de información. 1 trillón de piezas de información equivale a 1 millón de trillones. O sea, la capacidad que tiene el cerebro de retener información es interesante. Nosotros tenemos una capacidad y un cerebro que es maravilloso. Quiera Dios que usted esta noche lo haya traído. Sí, es maravillosa la capacidad neurológica que nosotros tenemos. Y el sábado vamos a hablar un poco más de eso. Pero eso indica que nosotros podemos conservar todos aquellos recuerdos saludables, positivos y experiencias que hemos tenido, sobre todo en una relación fructífera, positiva, saludable, que nos puede ayudar y nos puede impulsar a seguir hacia adelante. Las memorias no están en los retratos, la memoria está en el alma. En el alma es donde está la facultad del recuerdo. En el alma es donde las emociones, o a través de ellas, las emociones se manifiestan. En el alma está la voluntad. En el alma
se manifiestan los sentimientos. Entonces, me parece que sería bien que pregunte, ¿cuáles actitudes de su pareja le enamoró? ¿Cómo se enamoró de su pareja? ¿Por qué se enamoró de su pareja? ¿Qué pasó ahí? Sería bien recordarle eso, ¿no? ¿Verdad que sí? La otra pregunta es, ¿qué ha cambiado? ¿Por qué ha cambiado? ¿Cuáles buenas actitudes a usted le gustaría reexperimentar? Me parece que esas preguntas son interesantes. Hay dos emociones básicas que todo ser humano las experimenta. Una de esas emociones es el amor, pero esa es una emoción innata. Todos nosotros hemos nacido con esa emoción. La gente no aprende a amar, la gente ama por naturaleza. Es una emoción que no es aprendida. Cuando Dios nos creó, Dios nos dio un cerebro capaz de amar. Y es interesante. La otra emoción es el miedo, los temores, pero esa es una emoción aprendida. Nosotros no nacimos con miedo, nacimos con amor, pero no con miedo. Pero el miedo es una emoción que la aprendemos. Se manifiesta desde el punto de vista sociológico. Y vamos nosotros a la misma vez siendo afectados por eso que nosotros experimentamos, lo que nos dicen, y cómo eso se va grabando en nuestra memoria, y cómo luego tenemos comportamientos y actitudes que van de acuerdo a esa grabación que vamos teniendo. Entonces, tenemos que decir, obviamente, que el hombre y la mujer experimentan de manera diferente estas emociones. Vamos a ver otra cosa que me parece muy importante. Hablamos de las diferencias del hombre y de la mujer. Y es obvio que hay diferencias biológicas. Hay diferencias también psicológicas. Hay experiencias sociológicas. Todos, hombre y mujer, respondemos completamente diferente. A veces Nancy me dice algo y me dice, ¿y por qué tú no lo hiciste así? Y yo le digo, Nancy, porque yo no pienso como mujer, yo pienso como hombre. Entonces, le explico a Nancy cómo yo lo veo y Nancy cae en cuenta y dice, verdad es, yo lo veo de una manera, tú lo ves de la otra manera, porque tú lo ves como hombre, yo lo veo como mujer, pero cuando empezamos a conversar sobre el particular, llegamos a acuerdo, entonces los dos empezamos a verlo como es. Es interesante. Pero el cerebro humano también tenemos diferencia. Dese cuenta, el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer. No sé si usted nota lo que hay ahí, pero si usted ve, el cerebro de la mujer
es más pequeño que el cerebro del hombre. Y hay gente, hombres, que dicen, wow, yo tengo el tamaño del cerebro más grande que tú, así que yo soy más inteligente que tú. Pero se equivoca. El cerebro se desarrolla en proporción al tamaño corporal. Lo que significa que si yo pongo mis manos así, ese es el tamaño de mi cerebro. Cada uno tiene un tamaño diferente, pero por lo general el tamaño del cerebro del hombre es más grande que el de la mujer. Pero el tamaño, déjeme ponerlo ahí. El tamaño del cerebro de la mujer es 11% más pequeño que el hombre. Pero eso no significa que es menos inteligente que el hombre. Porque aunque tiene un tamaño más pequeño, tiene una mayor proporción de conexiones entre ambos hemisferios y una ligera proporción de la materia gris. ¿Qué significa eso? Que hay una conexión mejor en el cerebro de la mujer que en el cerebro del hombre. Así que el hombre tiene un cerebro más grande, pero tiene espacio vacío. Pásame la agüita, por favor. Wow, como a la señora le encantó eso, ¿eh? Así que cuando hacen alguna actividad, tienen una serie de neuronas que trabajan en mayor número porque hay una conexión mucho más sólida. Y es interesante. Vamos a hablar de pilares de un matrimonio resistente. Lo primero es que para tener un matrimonio resistente tenemos que aprender a pensar, pero a pensar de manera saludable, de manera positiva, de manera constructiva, de una forma que nos impulse hacia lograr los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros, para el éxito, para el triunfo. Hay algunas características. Una, que el pensamiento es poderoso, altera. El positivo y el negativo nos altera. ¿Nos altera de una manera positiva o nos altera de una manera negativa? Segundo, que el pensamiento es abundante. Siempre estamos pensando. Tercero, que está en todas partes. Donde quiera que vamos, va el pensamiento con nosotros. Y que dependiendo cómo lo usemos, ahí tendremos los resultados positivos o negativos. El triángulo cognitivo. Pensamos. Y cada vez que pensamos, se produce una activación hormonal. Cada pensamiento activa. Hay una activación bioquímica en nuestro cerebro. Cada vez que pensamos. Es tan así que cada pensamiento reestructura
el cerebro. Es interesante. Por eso tenemos que tener cuidado cómo pensamos. ¿Qué influye nuestro pensamiento y quién influye nuestro pensamiento? Porque no puede haber felicidad en un matrimonio que no aprenden a pensar de una manera que bendiga el matrimonio. Sí. Y lo más importante en todo esto es que todo pensamiento precede a una conducta, porque la manera como funcionamos es primero que pensamos, pero todo pensamiento produce un sentimiento, todo sentimiento produce una conducta, un comportamiento. Entonces siento como pienso, actúo como siento. Y no se puede resolver el problema después que actuamos, aunque sí se puede resolver. Pero podemos evitar la experiencia si en vez de tratar de resolver el problema después de la acción, lo resolvemos en el pensamiento. Porque si logramos modificar el pensamiento, entonces el sentimiento no es negativo, es positivo. Porque pensamos y sentimos. Sentimos en base a cómo pensamos y actuamos en base a cómo sentimos. Así que cuando alguien viene a mí y me dice: doctor, yo tengo este sentimiento, y yo le digo: te voy a decir cómo estás pensando. Porque el sentimiento es producto del pensamiento. Pensamos bien, nos sentimos bien. Pensamos mal, nos sentimos mal. Y hay una alteración bioquímica. Cada vez que pensamos, hay una agitación hormonal. Hay alteraciones psicobiológicas en cada uno de nosotros, y eso produce una alteración emocional a la misma vez, pero también produce una activación fisiológica. Pensamos, se activan las hormonas, y las hormonas producen una activación fisiológica. Y ya estamos teniendo una sintomatología o unos síntomas que están conectados al pensamiento. ¿Me entienden? Es interesante. Por algo, San Pablo le dice a los corintios que traigamos nuestros pensamientos cautivos a Cristo. Porque según piensas, sientes, y según sientes, actúas. Isn't that great? ¿No es grande eso? Así que lo primero que tenemos que entender, que para tener un matrimonio feliz debemos tener disciplina cognitiva, disciplina en el pensamiento, que no podemos permitir el pensamiento que se vaya para todas partes, que tenemos que disciplinar la mente. Y la mente no es imposible disciplinarla. Sobre todo si tenemos la mente de Cristo.
entonces hay una activación fisiológica. De hecho, cuando hablamos de la depresión es un trastorno, y hablo de la depresión clínica, porque hay estados melancólicos en individuos que no necesariamente tienen una depresión clínica, simplemente tienen una depresión, si se puede decir así, melancólica. Eso es momentáneo, eso es temporal, eso puede ser por una circunstancia que estén pasando y le produce una tristeza aguda que los lleva a esa melancolía. Pero eso no significa que sufre una enfermedad depresiva. La enfermedad depresiva es una condición patológica y responde a un desbalance hormonal en el cerebro. Por eso hablamos de una depresión clínica y hablamos, por ejemplo, de una diabetes. Aquí hay médicos. La diabetes se produce como resultado a que el páncreas no reproduce las cantidades de insulina que necesita el organismo. Para poder entonces estimular que el páncreas haga su trabajo de una manera competente, el médico le da un medicamento que estimula ese órgano para que produzca las cantidades de insulina que necesita el organismo. Si eso no da resultado, entonces le pone la inyección, la insulina. Lo mismo pasa en un estado depresivo. Hay un desbalance bioquímico a nivel neurológico, a nivel de cerebro, y cuando se diagnostica propiamente, entonces se le da un medicamento que estimule esa parte del cerebro para que haya el equilibrio necesario bioquímico, y entonces la persona empieza a disfrutar una vida mucho más saludable. Y claro que hay otras razones que podemos hablar de ellas, pero la mayoría de las experiencias depresivas responden a la manera de pensar. La mayoría de los trastornos de ansiedad aguda responden a la manera de pensar. Entonces tenemos que decir que para tener una buena salud física, emocional, matrimonial, espiritual, necesitamos operar con la mente de Cristo. Sí. Así que cuando vemos este fenómeno, nosotros entonces podemos inclusive evitar conflictos matrimoniales, evitar experiencias dolorosas y desarrollar un plan de bendición para nuestro hogar. Vamos a otro punto. Tan pronto nos despertamos, comenzamos a pensar. ¿Es así o no es así? Tan pronto despertamos, lo primero que hacemos cuando despertamos es pensar. Y aquellos que son curiosos se van a dar cuenta que todos los días piensan en lo mismo. Es interesante que creamos un patrón de pensamiento
nos despertamos, pensamos, vamos al baño, del baño vamos a tomar el café, nos vestimos, vamos a tomar el café, nos tomamos el café, nos vamos a la oficina, de la oficina empezamos a trabajar y nos damos con la gente negativa y de ahí salimos para casa a hacer lo mismo que habíamos hecho el día siguiente o el día anterior. Gracias. Tenemos unos 70,000 pensamientos diarios. ¡Wow! 70,000. 70,000 pensamientos, aquellos que no piensan mucho, desde luego. Si usted es como yo, a lo mejor tiene sobre 100,000. Pero el problema no es cuántos pensamientos tengo. El problema es en qué pienso. ¿Cómo ocupo mi mente? ¿Cómo mi pensamiento es influido? ¿Se dice así? Influido. Influenciado. ¿Quién lo influencia? Did I say it right? ¿Quién lo influencia? Me parece que esas preguntas son importantísimas. 70,000 pensamientos diarios. 95% de esos pensamientos son repetidos porque están almacenados en nuestra mente. Es interesante porque mientras más se repite un pensamiento, más se engrandece. Mientras más se engrandece, más se apodera. Mientras más se apodera, más difícil es manejarlo. Entonces llega el momento que ese pensamiento nos controla. Y vamos perdiendo lo que Dios ha puesto en nuestro cerebro, porque se va comprometiendo. Lo otro que es interesante es que el 5% de esos pensamientos son nuevos. 95% son repetidos. El 5% son nuevos. Pero el 85% de nuestros pensamientos son negativos. ¿Y qué sucede entonces con el 5% de pensamientos nuevos? Tiene que enfrentarse al 85% de los pensamientos negativos. Así que la posibilidad es que se contaminen algunos de ese 5% con el 85% porque no puedan debatir y triunfar. Entonces se contagian con los pensamientos positivos. Así que la posibilidad es que el 95% y el 85% de los pensamientos negativos aumenten posiblemente a un 87 o a un 88% de pensamientos negativos. La pregunta es, ¿y cómo usted podrá ser feliz siendo un ser negativo? ¿Cómo manifestar amor,
a su esposa y a su esposo cuando está pensando negativo. ¿Cómo influir sobre la vida de sus hijos cuando usted está pensando negativo? Son preguntas interesantes, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos una transformación. Y es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12. Nuestra mente necesita ser transformada. Vamos a ver algo más. Las tres instancias del pensamiento en el desarrollo conductual. Hay unas tres instancias: piensa, siente, actúa. Déjeme decirle que cada pensamiento libera diferentes cantidades de sustancias químicas. Y según la calidad del pensamiento es la sustancia química que va a liberarse. Entonces tendrá una estructura diferente causada por esas sustancias. Así que cuando hablamos del pensamiento, lo primero que debemos hacer es identificar el pensamiento. Cada pensamiento yo lo identifico. Si produce un sentimiento, yo identifico el pensamiento y el sentimiento que está produciendo. Entonces, cuando identifico el pensamiento, puedo saber si es bueno o si es malo. Porque todo pensamiento se cataloga bueno o malo. Los 95% y los 5%, los 70,000 pensamientos, ¿son buenos o son malos? Ahora, yo tengo que estar consciente en base a los valores divinos, a los valores bíblicos, a los valores morales, a la ética cristiana, a los valores de familia. Yo tengo que estar consciente de qué pensamientos yo estoy teniendo. El pensamiento hay que identificarlo. Y lo clasificamos buenos o malos. Y es interesante, porque todo lo bueno viene de Dios. Y todo lo malo viene del mal. Así que hay dos fuentes principales que influyen nuestro pensamiento. Y en base a la calidad del pensamiento, yo sé si esto viene de Dios o no viene de Dios. Hay que identificarlo y hay que clasificarlos. Y yo sé que Dios me da a mí buenos pensamientos. Y si el pensamiento es contrario al propósito de Dios para mi matrimonio, si es contrario al propósito de Dios para mi familia, entonces yo lo clasifico no bueno. Y todo lo que no es bueno, que va en contra del propósito de Dios para mí, viene
de una fuente que se llama el mal. ¿Es así o no es así? Amén. Entonces identificamos el pensamiento, pero también lo clasificamos, bueno o malo. Entonces nos ponen en una posición. Es que tenemos que decidir. Cuando decidimos, ¿qué cosas decidimos? ¿Aceptamos o rechazamos? ¿Qué pasa si rechazamos? Nada, vencemos. Y eso es importante, porque no viola entonces un principio. Todos nosotros tenemos pensamientos buenos y todos tenemos pensamientos malos, ¿cierto o no? Es igual que los pajaritos vuelan por encima de mi cabeza. Lo que yo no le voy a permitir a un pajarito es que haga nido en mi pelo, aunque no tengo mucho. Pero yo no tengo culpa de que me vengan pensamientos. Sin embargo, hay que tener cuidado. Y voy a ser un poco clínico aquí. Espero que me entiendan. Porque a veces se desarrollan patologías en la conducta. Una patología es una conducta crónica y se desarrollan porque permitimos cosas que no debemos permitir. Y es interesante, en la ciencia, en la psiquiatría y en la psicología clínica, hay un término que se conoce como psicópata. ¿Ha oído usted ese término? Un psicópata es una persona que ha perdido el juicio de conciencia. La conciencia no es mi enemiga, la conciencia es mi amiga. Dios me dio a mí la conciencia para cuando algo no esté bien, basado en mis valores y los principios, mi conciencia me juzgue. Entonces yo no tengo que ir a un tribunal. Dios puso un tribunal en mi cerebro que se llama conciencia. Sí. Y mi conciencia se activa cuando yo violo un principio. Gracias a Dios por la conciencia. Porque Dios la puso ahí para protegernos a nosotros, proteger nuestro matrimonio y proteger nuestra familia. Porque hay tentaciones. ¿Cierto o falso? Entonces Dios nos dio una conciencia. El término clínico, el término científico, es psicopatología en la conducta. Entonces la conducta, hay gente que se convierten en psicópatas. En la sociología se le llama sociópata. Pero es interesante, porque ¿qué es lo que está diciendo eso? Lo que está diciendo es que cuando una persona viola un principio y siente juicio, pero vuelve a violarlo, va afectando su conciencia.
y lo sigue repitiendo, mata la conciencia. El término teológico, el término bíblico que utiliza Pablo es cauterización de conciencia. Una conciencia cauterizada y una psicopatología es lo mismo. Se manifiesta a través de una conducta, de un comportamiento. Entonces, interesantemente, cuando perdemos eso, porque no rechazamos, sino aceptamos, de momento nos sentimos bien, pero tenemos un juicio de conciencia donde el Espíritu Santo activa esa conciencia y nos juzga. Y aquellos que son sabios se arrepienten y el Señor los restaura. Sí. Porque el Señor nos dio la conciencia para que no nos depravemos, para bendecirnos, para ayudarnos, para conservar nuestro matrimonio. Porque hay tentaciones, ¿sí o no? Satanás está activo todo el tiempo, no duerme. Y si algo Satanás quiere destruir, es los matrimonios. Y obviamente hablamos de nuestros hijos que sufren. Pero es interesante, porque aún en eso tenemos que tener cuidado, porque nuestros hijos no deben ser los más importantes en nuestra familia. Oh, wow. No. Lo más importante en mi familia, claro, Nancy y yo no tenemos hijos. Bueno, yo soy el hijo de Nancy. ¿Sí? El único hijo que ella tiene. Pero a veces ponemos los hijos primero que el matrimonio. Es un grave error. Nunca los hijos son primero. Lo primero de mi casa es el matrimonio. Sí. Si el matrimonio no está fuerte y si el matrimonio desaparece, ¿qué pasa con los hijos? Se destruyen. Entonces, los hijos no deben ser lo más importante en nuestra casa. Lo más importante en nuestra casa es la base. Es la raíz que sostiene la familia y eso es el matrimonio. Matrimonio feliz, hijos felices. Matrimonio saludable, hijos saludables. Matrimonio bendecido, hijos bendecidos. Matrimonio cristiano, hijos cristianos. There you go. De hecho, yo vengo de un hogar. Yo nací en el Evangelio. Yo nací ayer. Sí. Pero yo nací en el Evangelio. Tengo unos añitos. Claro, la barba blanca no dice cuántos años tengo. Mírese, fíjese en la parte negra, no en la blanca. Pero yo nací en el Evangelio.
Yo soy el producto de unos padres que se casaron después que ambos conocieron a Jesús. Mi madre, una educadora, directora en el sistema escolar. Mi padre era un hombre contratista que trabajaba haciendo edificios. Pero ambos entregados a Dios. Y en casa todos los días había un culto de oración familiar. Todos los días uno de mis hermanos o yo, tengo 3 hermanos, una hermanita que se fue con el Señor hace como un mes atrás, y 2 hermanos varones, que de todos yo soy el más bonito y el más inteligente. Yo soy el menor de todos, pero todos nacimos en el Evangelio. Y de 4, 2 ministros del Evangelio, mi esposa y mi cuñado pastores por muchísimos años, y mi hermano B, director del Ministerio de Adoración. ¿Sabe qué fue lo que le dio éxito a mis padres? No es que nos mandaron a todos a la universidad. No. No es que yo tengo unos cuantos doctorados o reconocimientos. No. Es que nos sembraron el Evangelio. Eso es lo grande en nuestro hogar. Y eso se dio porque yo tuve unos padres que amaban a Jesús y que ellos se cuidaron el uno al otro para tener una vida victoriosa en Cristo y darnos a nosotros el ejemplo de la fe. Por eso yo estoy aquí hoy. Entonces, tenemos que tener cuidado cómo nosotros manejamos las cosas como matrimonio. ¿A qué le damos prioridad, no? En este proceso, entonces, tenemos que tomar decisión. ¿Qué hacemos con los pensamientos y las tentaciones que vienen? Porque la tentación es un pensamiento. ¿Qué hacemos con ello? ¿Aceptamos o rechazamos? Si rechazamos, nada sucede. Tenemos la victoria. Pero ¿qué pasa si empezamos a entretenerlo? El pensamiento. Empezamos a sentir la derrota. Y hay un proceso psiconeurológico ahí, que no se lo voy a explicar ahora, pero simplemente le voy a decir que nosotros tenemos una mente que se llama la mente subconsciente. La mente subconsciente es una mente muy importante y todo lo que nosotros procesamos, experimentamos y tenemos sentimientos y emociones sobre eso, se programa en esa mente subconsciente. Esa mente subconsciente es el disco duro de la computadora. Por eso esa mente es difícil desprogramarla. Es posible desprogramarla, pero es difícil desprogramarla. Es interesante lo que sucede, porque una vez esté allí,
empieza a tener control sobre nosotros. Así que lo más sabio que hacer para conservar un matrimonio que esté feliz, que sea persistente, necesitamos negarnos a ser obedientes a pensamientos que sean destructivos. Identificar ese pensamiento y entender que ese pensamiento viene del mal, no del bien. El mal es representado por el diablo y el bien es representado por Dios. Y todo don perfecto viene del Padre de las luces. Y todo lo malo viene del Padre de las tinieblas. Y mi mente no pertenece a las tinieblas, mi mente pertenece a la luz. Entonces, esa es mi responsabilidad. Yo decidir qué hacer con ese pensamiento. ¿Por qué decidí traerle esta enseñanza que es, yo le llamo teocientífica? Porque tiene que ver con el proceso neurológico nuestro, los procesos cognitivos dentro de la ciencia, de la neurociencia cognitiva. ¿Pero por qué esto? Porque si algo tenemos que cuidar nosotros es nuestra mente. Hay que cuidarla. ¿Tiene sentido esto para ustedes? Vamos a ver algo más. Ahí ustedes ven un cerebro. Diga, yo traje mi cerebro. De hecho, diga bien duro, yo tengo un buen cerebro. Aunque no lo use. En ese cerebro tenemos algo que se llama el hipotálamo. El hipotálamo es muy interesante porque el hipotálamo tiene varias funciones. No tiene solamente una función, el hipotálamo tiene varias funciones. Desempeña un papel importante en la producción de hormonas, es una de las funciones del hipotálamo. Pero el hipotálamo también es un regulador. Como regulador, regula la temperatura corporal, influye sobre nuestras conductas, pero también regula nuestras emociones. ¿Qué sucede? A veces nosotros usamos unos mecanismos psicológicos. En este caso le voy a hablar de dos mecanismos psicológicos que muy a menudo usamos. Uno de ellos es reprimir o represión, ¿sí? Repress, reprimir. El otro de ellos es suprimir. Ambos hacen lo mismo, uno es consciente y el otro inconsciente. Pero es interesante porque nosotros podemos utilizar esos mecanismos psicológicos defensivos y cada vez que los utilizamos vamos internalizando emociones que pueden ser dañinas. Tenemos un malestar con nuestra esposa o nuestro esposo, lo tragamos, lo internalizamos y lo dejamos ahí. ¿Qué es lo que sucede?
que como el hipotálamo es un regulador y regula nuestras emociones, cada vez que nosotros internalizamos, estamos poniéndole presión al regulador de nuestras emociones. Mientras más vamos reprimiendo un poquito hoy, otro poquito mañana, otro poquito pasado, vamos poniéndole presión o tensión al hipotálamo al punto que el hipotálamo empieza a mal funcionar. ¿Qué sucede si el hipotálamo es un regulador de nuestras emociones? Que Dios nos dio un regulador para protegernos y ese regulador se ve afectado y ya no puede entonces manejar bien nuestras emociones. ¿Qué sucede? Desde un punto de vista psiconeurológico. Entonces, de momento, cualquier cosa simple que pasa en casa, o que mi esposa me dijo, o que mi esposo me dijo, ya el regulador de emociones no está regulando bien mis emociones, significando que mis emociones ya están enfermas. En ese momento hay tanta presión dentro de mí que por una situación que para la otra persona es insignificante, yo perdí el control. Y hubo una explosión, porque se desarrolla como un volcán emocional. Y ahí podemos perder el control a unos niveles donde ofendemos, lastimamos emocionalmente a nuestras esposas o esposos. Y eso produce inmediatamente una separación emocional. Y permítame decirle que todos los divorcios comienzan con separación emocional. No hay separación legal si no hay separación emocional. Ahí explotamos. Pero ¿qué sucede desde un punto de vista psiconeurológico? Cuando explotamos, perdemos el juicio, perdemos la razón. Entramos en un comportamiento que podemos identificarlo como un comportamiento esquizofrénico. Hay gente que se comporta esquizofrénicamente, pero no significa que sufren de esquizofrenia. Esquizofrenia básicamente se define como ausencia de la realidad. Yo tenía un paciente cubano. ¿Hay algún cubano aquí? No se me ofenda. Ese paciente cubano estaba hospitalizado con unos episodios de esquizofrenia. Y yo voy a verlo. Él se sienta y me dice: doctor, yo acabo de venir de tener una reunión con Fidel Castro. Y también estaba Frank Sinatra. Frank Sinatra hacían como 30 años que estaba muerto. Pero él estaba reunido supuestamente con Frank Sinatra. Y yo lo miro y le digo: bueno, qué interesante está eso. Dime, ¿por qué te reuniste con Fidel si tú saliste de Cuba? ¿Por qué no resistes a Fidel? Me dice: ah, doctor, es que usted no está enterado. Y yo le digo: ¿y de qué? Me dice: mire, se están muriendo mis hermanos de Cuba
tratando de llegar a la Florida, en ese estrecho en balsa, se están muriendo. Y yo decidí que podíamos hacer un puente de Cuba a Cayo Hueso y salvar a mis hermanos cubanos. Bueno, eso no parece de un pensamiento de una persona que está en un episodio esquizofrénico, ¿no? Y yo le digo, mira qué interesante está eso, explícame. ¿Por qué tú consultas con Fidel? Me dice, doctor, porque Fidel es el jefe en comando. Fidel es el que tiene que aprobar todo. Si Fidel no lo aprueba, no se puede hacer. Oh. ¿Y cuál es el papel de Frank Sinatra? Me dice, doctor, Frank Sinatra es el de los Washington. Y yo le pregunto, ¿y qué significa eso? Oh, que él va a ser el que va a financiar el proyecto. Ajá, como que tiene sentido, ¿verdad? Y yo le digo, oh, qué interesante. ¿Y cuál es tu función? ¿Qué papel tú juegas ahí? Usted está hablando con el ingeniero. Si el individuo estuviese en la República Dominicana, le quitaba el trabajo al ingeniero Sánchez. Usted está hablando con el ingeniero. Usted sabe lo que yo hice, lo que usted acaba de hacer. Me reí. Y cuando yo me río, él se levanta de la silla, levanta su silla y me iba a atacar con la silla y yo tuve que sacármela de las mangas y decirle, espera, que me acabo de dar cuenta que tengo un intelectual frente a mí. Él se sonríe y me dice, puso la silla en el piso, volvió y se sentó y me dice, ahora podemos hablar dos intelectuales. Pero es interesante cómo la esquizofrenia nos saca, o la conducta esquizofrénica nos saca de un contexto de la realidad. Nos olvidamos quiénes somos, nos olvidamos qué podemos perder, nos olvidamos a quién podemos lastimar. Salimos del contexto de la realidad y ofendemos a la persona que le hemos dicho 1000 veces que la amamos. La lastimamos. Pero es interesante, porque en ese proceso las emociones son tan fuertes que se va la lógica, se va la razón y nos olvidamos que nosotros estamos modelando a Cristo. Entonces no solamente pecamos contra nuestra esposa, contra nuestros hijos, contra nuestro esposo, pecamos contra Dios. Por eso debemos evitar el internalizar dolores, el internalizar emociones, que si se quedan ahí van haciéndonos daño y podemos lastimar a la persona que le hemos dicho en un altar que la amamos. ¿Tiene sentido esto para ustedes?
yo quiero darle herramientas a ustedes, que ustedes salgan de aquí con algo aprendido y puedan decir, al yo entender esto, voy a tener cuidado conmigo mismo para cuidar a quien amo. Y voy a ser persistente en mi amor. Voy a ser consistente en mi conducta y voy a seguir amando. Voy a terminar con esta parte porque mañana vamos a tomarlo de ahí en adelante. ¿Está bien? Miren, la construcción de la personalidad se da en base a cómo pensamos, a cómo sentimos y a cómo actuamos. Así que la personalidad se desarrolla en base a cómo pensamos, a cómo sentimos y a cómo actuamos. Y tenemos que ver distintos factores de la personalidad. Y es interesante porque una de las cosas que yo hago, de hecho ahora cuando vayamos Nancy y yo vamos a entrar en una consejería, yo veo pacientes 2 veces en la semana nada más cuando estoy en Tampa. Pero vamos a entrar en una consejería prematrimonial. Y una de las cosas que yo hago en la consejería prematrimonial no es simplemente que doy consejos. Yo hago una evaluación de la personalidad, porque no hay 2 seres iguales. Y ver los rasgos de uno y los rasgos de otro y los confrontamos. Y les explico cuáles son las posibilidades de las dificultades que van a enfrentar basado en los rasgos de su personalidad. Y le damos herramientas cómo manejarlo para que no haya un divorcio. Nadie se conoce en un noviazgo. Se conoce cuando conviven, cuando se casan. Y ahí se manifiestan rasgos de la personalidad. ¿Tiene sentido esto? Pero déjenme decirle otra cosa. Tampoco nadie que se casa se percata si su pareja sufre de un trastorno de la personalidad. Y los trastornos de la personalidad son un grupo de afecciones mentales caracterizadas por un patrón de pensamientos y de percepciones y reacciones repetidas y duraderas que provocan angustia y que provocan comportamientos incompatibles para la persona. Y los trastornos de personalidad más común, le voy a dar un par de ellos nada más por factor de tiempo. Pero uno de ellos es la personalidad paranoica. Y es interesante, porque esa personalidad paranoica exhibe una conducta sospechosa. Esa persona sospecha de todo el mundo. No sospecha de él o de ella cuando se ven en el espejo porque se dan cuenta que son ellos. Pero es una conducta altamente sospechosa.
Esas son las personas que manifiestan un celo crónico. Y es interesante, porque la gente piensa que celan porque aman. Eso es falso. La gente celan por inseguridad, no por amor. La persona que se siente seguro no tiene por qué ser celoso. Comparte el amor. Es feliz, porque la felicidad no la da nadie. La felicidad se tiene o no se tiene. El único que hace feliz es Dios. Mire, yo amo a Nancy. Nancy lo sabe. Nancy no me ha hecho a mí feliz. Si yo hubiese ido infeliz a Nancy, yo hubiese hecho de Nancy una mujer infeliz. Yo no hice feliz a Nancy, no, porque la felicidad no se da, la felicidad se comparte. Entonces yo comparto mi felicidad con Nancy. Pero el que tiene una personalidad paranoica está sospechando hasta de la sombra de su esposa, la sombra de su esposo. Y aparte de eso, no es un celo momentáneo, es un celo consistente. Y vamos a usar el término, es un celo persistente. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Que se desarrolla un estado de salud mental como resultado que se llama paranoia conyugal. La paranoia conyugal es una psicosis. Hay dos tipos de psicosis. Está la psicosis disfuncional y está la psicosis funcional. La psicosis funcional, ningún compañero de trabajo se da cuenta, ningún amigo se da cuenta, pero la esposa sufre el celo crónico, o el esposo sufre el celo crónico, porque eso se produce en la intimidad, no en las relaciones sociales. Y ahí chequea, esa es una palabra correcta, chequea el celular a ver si encuentra un teléfono que yo no conozco. Busca la cartera a ver si hay una notita por ahí para yo alimentar mi sospecha. Huele la ropa a ver si hay un perfume extraño. Y la persona no se percata que está durmiendo con un psicópata funcional. Hello. Y ahí se desarrollan conflictos que son difíciles de resolver, porque el estado de salud mental del otro no está capaz para razonar de una manera lógica y de una forma inteligente. La única esperanza ahí es la intervención de Dios.
Entonces, Dios nos unió para ser felices. Dios nos unió para ser persistentes. Pero si la conducta de un celo patológico, de un celo crónico, de un celo persistente, de un celo agudo, es continuo, necesitamos la ayuda de Dios y la ayuda de un profesional que nos ayude. Amén. Porque necesitamos trabajar hacia el plan que Dios tiene como matrimonio. Otra personalidad es la personalidad narcisista. Y esa personalidad narcisista no tolera que su cónyuge tenga gustos diferentes a los suyos, ni creencias ni opiniones, porque yo lo sé todo. Aquí el más inteligente soy yo. El que sabe soy yo. O la que sabe soy yo. Porque la personalidad narcisista lo saca del contexto de su realidad. Al fin, tenemos varios más, pero lo vamos a dejar ahí. Lo que yo les digo a ustedes es que no importa lo que sepamos, no importa lo bueno que aparentamos ser, no importa cuánto conocemos. Yo he tratado personas como un cirujano del cerebro de Jackson Memorial Hospital en Miami, uno de los cirujanos más renombrados del cerebro, un hombre con una capacidad increíble, pero con una personalidad trastornada. Su familia infeliz, sus hijos bárbaramente se conducían. Porque esto no es una cuestión de conocimiento científico. De hecho, no es una condición de tener un conocimiento académico bíblico. De nada vale que sepamos la Biblia y no permitamos que la Biblia se entre dentro de nosotros. No necesitamos un conocimiento intelectual de la Biblia. Necesitamos una experiencia de la Biblia. Entonces tendremos matrimonios persistentes. No nos daremos por vencidos. Nada nos vencerá, sino que Dios nos llamó a nosotros a ser más que vencedores. Bendecidos. Será hasta mañana.